Bueno, elegí para hacer este trabajo en relación a la historia mía familiar, un poco ir tomando las escuelas que representan los distintos momentos históricos también de nuestras leyes y reformas. Mi abuela Lidia, que vino de Italia alrededor de los años 1930, ella pudo haber estudiado en una escuela como esta, que se llama Domingo Faustino Sarmiento, a sus 10 años, y su intención era poder comprender el idioma, leer, escribir, poder sumar, restar, y eso tenía que ver con los objetivos que tenía la ley de aquel entonces, la primera ley, la 1420, que era alfabetizar a las personas, dado que había muchas personas, tanto por la inmigración como acá en el país, que no llegaban a tener ni siquiera el nivel básico primario. Por supuesto que para mi abuela hacer esta primaria ya era mucho, era todo. También le enseñaron oficios como a tejer, a bordar, que se me enseñaba en ese momento a las nenas. Incluso hubo un tiempo en que la escuela tenía separado a los varones de las mujeres. Esto fue con posterioridad, que después alrededor de 1940 se hicieron mixtos los cursos. Pero me parece importante destacar que en aquel entonces, en aquellos años, no todas las personas podían acceder a estudiar la escuela primaria, ni todas podían terminarlo. Por eso la importancia de aquel entonces de impulsar desde el Estado Nacional, que era quien representaba a todas las escuelas del país. De hecho, esta escuela, Domingo Faustino Sarmiento, se formó con el aporte del Estado Nacional, y todos los elementos, los bancos, se traían con los vapores, los trenes vapores que había en ese momento. Esto también era coincidente con una época en la que el ferrocarril tenía un papel muy importante, era el único transporte prácticamente en el que se trasladaban las cosas, y las escuelas que dependían del Estado Nacional y de su aporte se tenían que cubrir de esta manera con todas sus necesidades. Con posterioridad después, esta escuela pasó a ser en las sucesivas reformas de la provincia. Continuando el recorrido histórico y un poco el árbol genealógico de mi familia, vengo a mostrar acá un edificio de la escuela técnica que tiene relación con la escuela técnica donde se pudo formar mi papá. Esta escuela, si bien comenzó en 1948 como una escuela de talleres mixtos nocturnos, también fue sufriendo modificaciones. Mi papá, por los años 66, pudo hacer la escuela secundaria técnica y tener el título de técnico aeronáutico. En aquel entonces eran muy pocos los que se recibían de un secundario técnico. De hecho, fueron 4 o 5 los varones que se recibieron junto con él. No había mujeres en la escuela técnica, y es importante tener en cuenta que en el año 74 la escuela técnica fue refundada con el nombre de el teniente coronel de marina Luis Piedrabuena. Esto en coincidencia con los momentos históricos que se estaban viviendo de la dictadura militar. La escuela tendía a tener de objetivo preparar a las personas para el trabajo, y básicamente a los hombres, para que ellos pudieran trabajar y tener oficios, sobre todo en relación a los motores y a todas las necesidades de la base marina. De hecho, mi papá, mientras hacía el secundario, tenía una pasantía paga en los talleres de la base aeronaval. Esto tiene que ver con que la preparación también estaba en relación y en coincidencia a los objetivos que tenían los gobiernos de aquel entonces. Esta escuela técnica a través de los años también se fue modificando, y en los años 80 tuvo más ramas. De hecho, se incorporó el área de administración de empresas, se recibieron los primeros técnicos electrónicos en el año 1991. En 1993 la escuela técnica fue ya llamada ENEP y pasó a ser EGB, pasando después también con las reformas a la provincia. Que hasta ese momento las escuelas técnicas eran de nación y dependían también de los aportes de nación.
Mi papá, con el tiempo, después él pudo estudiar una carrera, hacer una licenciatura en informática y un profesorado, pero una vez que ya era más grande, que ya tenía la familia, pudo él tener este título universitario. Pero en el momento que él, digamos, hizo su secundario, después ya una vez que lo terminó, tuvo que ir a trabajar y no pudo en ese momento continuar ese estudio. Lo pudo hacer como unos 10 años después, con la incorporación de otro tipo de carreras y en otro momento. Bueno, ahora continuando con el recorrido histórico y con mi árbol genealógico, estoy aquí en la Escuela de Comercio, la Escuela Comercial, fundada en 1950, y quise hacer referencia a la toma de esta escuela porque mi mamá, ella pudo en 1970 hacer un bachillerato comercial nocturno donde le daban el título de perito mercantil. Por supuesto que este bachiller era un bachiller más breve, orientado a una pronta salida laboral. No era el título secundario de hoy, completo. De hecho, ella al día de hoy no pudo culminar el secundario tradicional que tenemos hoy, porque este título de bachillerato comercial no encuadra exactamente en los planes de estudio de hoy en día. Pero bueno, en su momento a mi mamá ese bachillerato que le dio el título de perito mercantil le sirvió por supuesto para poder acceder a los trabajos que tuvo después y que bueno, en definitiva sus estudios fueron los que mantuvo hasta ese momento, hasta que muchos años después ella pudo hacer otras escuelas como de artes visuales. Lo importante que me interesa destacar de ese momento en especial es que también la escuela secundaria no era una escuela que obligatoriamente hacían todas las personas, sino solo algunos, a quienes les interesaba, por supuesto, incorporarse en lo laboral. Eran pocos los que lograban también terminarlo y solían ser muchas veces más breves en años y dar un título que permitía la inserción laboral, básicamente. Ese era el objetivo de aquel entonces. Por supuesto que el secretariado comercial nocturno era el que hacía mi mamá porque también trabajaba durante el día. Esto después se amplió, en los años 80 se pudieron cambiar de edificio, lo que es tener edificios más grandes, hacerse diurno también la carrera y pasó a tener después un formato de secundario más tradicional como lo que conocemos hoy. Y así después se incorporaron otras orientaciones de comercial, de administración de empresas, en relación también a otras ramas, y se amplió, llegando hasta el día de hoy a ser la escuela y la estructura que tenemos. Bueno, y finalizando ya el recorrido un poco histórico, me vine a situar acá, en la Escuela de Arte y en el Instituto Superior de Formación Artística, porque en coincidencia con lo que pudimos estudiar, mi hermana pudo hacer toda la formación artística completa y yo fui también en mi familia de la primera generación junto con mi hermana de poder hacer una carrera universitaria. Y esto no es casualidad, tiene que ver con cómo se fue ampliando la educación, cómo fue llegando cada vez a más personas, cubriendo otros intereses, no solo aquellos intereses que tenían que ver con la alfabetización puntual o con una formación para un trabajo, sino también cubriendo otras áreas, ampliándose. Y me pareció interesante, bueno, desde ese lugar mostrar aquí cómo se amplió esta escuela de arte, que en principio solo funcionaba como un instituto en otro lugar y después se fue ampliando, agregando el secundario. Todo esto se fue dando entre el 2006 y el 2012, el 2013. Y bueno, lamentablemente después, con los cambios de gobierno, empezaron a venir un poco los recortes y el edificio, por supuesto, lamentablemente empezó a tener sus falencias, a pesar de que se había hecho una obra que realmente cubría todo el nivel artístico. Esperemos que de aquí en adelante siempre se puedan mantener los mismos intereses para que realmente la educación pueda llegar a todas las personas por igual, ser amplia,
técnica, que sea un derecho en todos los niveles, un derecho que se pueda dar